Buenas tardes y muy bienvenidas a la CAE Talk de hoy, donde abordaremos el tema del activismo antiespecista en las universidades. Y para ello tenemos con nosotras dos invitadas muy especiales, Marina Badal, del colectivo estudiantil ESLA, Estudiantes por los Animales, y Javier Rando, de la campaña Menú por el Planeta. Bueno, antes de comenzar voy a introducirlas brevemente, a presentarlas. Marina Badal Bufí es graduada en Psicología en la Universidad de Barcelona y es estudiante del Máster en Estudios Internacionales sobre Medios de Comunicación, Poder y Diversidad en la Universidad Pompeu Fabra. Además, trabaja como psicóloga con perspectiva de género en el Centro de Información, Atención y Recuperación para Mujeres de Santa Coloma de Gramenet y es parte de la Junta de ESLA desde el año 2019. Javier Rando es estudiante de último curso de Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos en la Universidad Pompeu Fabra y en el ámbito profesional se dedica a la evaluación de sistemas de inteligencia artificial y al desarrollo de herramientas que permitan asegurar su seguridad y justicia en las decisiones. Lleva involucrado en la defensa de los animales desde el año 2018, cuando fundó ESLA, Estudiantes por los Animales, y en el año 2019 inició la campaña Menú por el Planeta, de la que, bueno, ahora nos hablarás más en detalle, pero que busca introducir en todas las universidades del Estado español opciones 100% vegetales en el menú diario, ¿no? Bueno, para no ocupar yo más tiempo y empezaría con las preguntas. Empezamos contigo, Marina, si te parece. ¿Cuándo surge ESLA y cuáles son vuestros objetivos principales? Bueno, como tú muy bien has dicho, ESLA se fundó en 2018, que se fundó en la Pompeu Fabra, la Universidad Pompeu Fabra, con la intención así básica de traer el debate antiespecista a las universidades. Pero, o sea, con esto lo que queremos decir es que, como sabemos todos, o hay la idea general, ¿no?, que en las universidades también es un poco la cuna del pensamiento, de los movimientos sociales, un poco así como del cambio. Y también porque como estudiantes nosotras mismas echábamos un poco en falta que esto estuviera presente pues, en el día a día de las estudiantes, que se pudiera hablar de eso, que formara parte también un poco de nuestras vidas como estudiantes, ya que en esa edad, bueno, esas edades, en esos procesos, también te defines mucho como persona y el hecho de que esto sea parte del debate en el que tú vives influencia mucho que se haga más presente el tema antiespecista, no solo universitariamente, sino en general. Genial. Y bueno, Javi, si nos quieres contar un poco más tú también de cómo surge la campaña Menú por el Planeta y qué objetivos tiene. Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar. Bueno, Menú por el Planeta, como muy bien has dicho, es una campaña que surge de un grupo de estudiantes el pasado, no, ya hace 2 años, en 2019, ¿no? Y al final nace pues de la sensación de un grupo de estudiantes, en este caso veganas, ¿no?, que defendemos a los animales y creemos, en el antiespecismo, ¿no?, en los valores antiespecistas, que cuando llegamos a la universidad no podemos comer aquí. Es decir, hay una cafetería que todos los días ofrece un menú a todas las estudiantes del campus, pero nosotras nos quedamos fuera. Ya sea, pues, tus compañeras están comiendo allí, tú no puedes, tienes que llevar el tupper, un día no te da tiempo, no puedes comer allí, tienes que salir fuera del campus, ¿no? Entonces, bueno, pues surge un poco como una reivindicación diciendo, bueno, hay personas que tenemos ciertas sensibilidades, que hemos decidido elegir una dieta 100% vegetal o más vegetal en favor de los animales, de las personas y del planeta, y que no podemos llevar estas actitudes a nuestro día a día a la universidad. Y creemos que debe haber un cambio y que la universidad debe reflejar la realidad social de las estudiantes. Total, genial. Pues veo que, bueno, como ya hemos también introducido un poco la presentación, ¿no? Tanto Estudiantes por los Animales como Menú por el Planeta tienen esta sensibilidad ética antiespecista y hay como mucha conexión también, yo diría, entre la campaña y el colectivo en el sentido de compartir, ¿no?, esta sensibilidad y de detectar también, como bien has explicado, Javi, esta necesidad, ¿no?, propia de los estudiantes. Pero bueno, pensando un poco más en el tipo de actividades que hacéis en el ámbito universitario, si nos quieres contar un poco, Marina, qué tipo de actividades habéis desarrollado con ESLA. He visto que habéis organizado conferencias, certámenes literarios, ¿no?, diversas actividades. Sí. Bueno, de hecho, el certamen que hicimos llevaba el nombre de tu libro. Sí.
Pues sobre sí, todo. bueno, principalmente hemos hecho pues muchas charlas de distintos tópicos, con también distintos profesionales, no impartidas por nosotras, sino con distintas teóricas que han venido, distintas temáticas. También cuando empezamos a llevar la UB, también hubo con estas charlas de presentación, donde explicamos un poco también antiespecismo, sin ciencia, etcétera. Había grupos de lectura, hicimos, sobre todo al principio, cuando estaba en la UPF. También visionado de documentales y cosas así, ¿no? Un poco para traer un enfoque crítico, ya no visionado de documentales porque sí, sino un poco como en la crítica del propio movimiento. Por ejemplo, cuando el febrero pasado, o sea, no este año, el anterior, en febrero, vimos el documental de The Game Changers y traemos también un deportista que es vegano hace tiempo, es muy activista en el tema. Un poco para debatir, ¿no? ¿Qué se veía en el documental? Si era la realidad detrás de eso, un poco el sensacionalismo y no, cómo se vendía esta imagen, etcétera, como ya de forma crítica. También hicimos el certamen literario, que lo hicimos el año pasado, que luego ya pilló medio pandemia, que un poco así, terminó un poco así, pero que también fue muy chulo llevarlo a cabo. Y en general eso, había otras actividades a hacer que luego nos pilló en medio de la pandemia y como eran todas así como muy grupales y presenciales, quedaron un poco en el olvido. Pero espero poderla retomar cuando esto se calme un poco. Genial. Sí, luego os preguntaré también sobre el tema de la pandemia y un poco cómo habéis podido encajar vuestra actividad en el contexto actual. Pero bueno, quería también preguntarte a ti, Javi, ahora, ¿en qué punto se encuentra actualmente la campaña en Menú por el Planeta? Porque hasta donde tengo entendido, actualmente la única universidad que ha implantado efectivamente Menú por el Planeta es la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? Que es un poco el hogar donde se funda también la campaña. Pero bueno, ¿qué tal se está recibiendo esta campaña en otras universidades españolas? Pues sí, como decías, la Pompeu Fabra fue la primera universidad que se animó a dar este paso por una alimentación más sostenible, más ética y más saludable, que fue justo antes de la pandemia, en febrero de 2020, poquito antes de que, bueno, pues los campus se han cerrado prácticamente a cal y canto, la actividad se ha reducido mucho desde entonces seguir avanzando e implementar cosas en cafeterías que están cerradas es muy difícil, ¿no? Sobre todo por la situación económica que se ha derivado tanto a las trabajadoras como a las propias empresas que gestionan las cafeterías. Pero aún así, desde Menú por el Planeta hemos seguido trabajando. Esto no era excusa para parar para nosotras ni para las universidades, creemos. Y la campaña avanza muy bien. Justo el 22 de abril, pronto se hará público, la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, comenzará con Menú por el Planeta el próximo día 22 de abril en un campus. Y poco a poco la idea es, cuando se vaya retomando la actividad, ir ampliando a más campus y poder seguir creciendo dentro de la propia universidad. Luego otras universidades que también están trabajando con nosotras y que tienen muchas ganas de sacarlo adelante y que esperamos que pronto pueda ser así. Por ejemplo, la Universidad de Salamanca, Carlos III en Madrid, Universidad de León, Universidad Jaume I en Castellón, Universidad de Málaga incluso. Hay bastantes universidades, algunas en mayor o menor grado, que ya están intentando trabajar en esto con las dificultades que tiene para sacar adelante un menú 100% vegetal en todas sus cafeterías. Estupendo, qué buenas noticias. La verdad que esperemos que sigan este camino, porque recuerdo también ver hace poco en vuestras redes un meme que me hizo mucha gracia, me parece una forma muy estratégica de comunicar también, ¿no? Desde este punto de la emergencia climática, cómo algunas universidades estaban dando la espalda a la propuesta o no estando lo suficientemente involucradas, ¿no? con el tema. Entonces, bueno, sí. me alegra que al menos haya un gran número de universidades que sí lo están. Y quería preguntaros a ambas, ¿cuánta gente, o sea, todas estas actividades que hacéis, por ejemplo, en Menú por el Planeta, ¿cuántos grupos de trabajo existen o de cuántas personas involucradas en la campaña estamos hablando, ¿no? ¿Estáis en diferentes lugares, en diferentes universidades o estáis más concentradas en la Pompeu Fabra, aquí en Barcelona? Pues, bueno, Menú por el Planeta tenemos un pequeño núcleo, ¿no?, de personas que son las que, bueno, pues un poco día a día nos encargamos de que la campaña pueda seguir avanzando, pero la idea es que en todas aquellas universidades en las que queremos que se implemente este menú 100% vegetal, haya un grupo de estudiantes que conozca la realidad allí
que sea capaz bueno, de trasladarnos a nosotras y de trasladar a la universidad pues cuáles son sus necesidades, cuál es el contexto allí. Y bueno, estos grupos varían mucho en todas las universidades, pero ya digo, por ejemplo, en todas las que he nombrado antes tenemos un grupo, normalmente son asociaciones que ya están formadas allí, por ejemplo, en Salamanca es Fridays for Future Salamanca, en la Carlos III de Madrid es una asociación antiespecista. Entonces, en general, en todos lados intentamos que exista este grupo, que al final Menú por el Planeta proveemos de los recursos para que ellas puedan llevar a cabo estas medidas en sus universidades. Estupendo. Y Marina, vosotras, sé que estáis en la Universidad de Barcelona y en la Pompeu Fabra. ¿Son grupos grandes? ¿Estáis, bueno, en crecimiento? No sabría decirte el número exacto que somos ahora, porque al final había un pequeño grupito que somos los que estábamos más como activos al 100%, ¿no? Organizando y tal, y luego estaban los que podían ofrecer menos tiempo, porque claro, también al ser estudiantes, asociación, pues no todas podemos ofrecer al mismo tiempo. No sé si éramos en total entre la UPF y la UB como unas 15 o alguna cosa así. Y luego ya, no sé, la verdad es que no sé decirte los números porque también entre una cosa y la otra no sé cuántas tenemos ahora. Pero está genial. Yo veo un cambio como muy esperanzador, ¿no? Pues pienso cuando yo comenzaba el grado, en mis mejores sueños habría encontrado un colectivo antiespecista. Entonces, la verdad que ver como cada vez hay más, ¿no? Por todo el estado y aquí en Barcelona, pues yo creo que para muchas es una ilusión muy grande. Sí, que al final también una cosa es las que participan directamente en ESLA y la otra es las que nos siguen, ¿no? Y las que están, las que les interesa también lo que podemos ofrecer o alguien que nos pueda ayudar puntualmente, que eso también es otra cosa, claro. En ESLA somos estas, pero las que están interesadas son muchas más, porque bueno, lo hemos visto también. Estupendo, sí, sí. Y justo hilando con esto, quería preguntaros también, bueno, como estudiantes críticas con la emergencia climática, con el especismo, que son realidades tristemente tan normalizadas en nuestra sociedad, ¿qué acogida tienen estas ideas en la comunidad universitaria? ¿Qué acogida tienen vuestros proyectos en los diferentes niveles, sí, de la comunidad? Va para mí. Marina, sí, también. Yo creo que depende de la facultad, no puedo hablar por todas las facultades, la verdad, porque yo por mi parte, como cuando empezamos con ESLA con otra compañera, fuimos los que la traímos a la UB, nos centramos mucho en la facultad de Mundec, en psicología. Entonces ahí hubo buena acogida, lo único que al final lo que pasa, ¿no? Que cuando empiezas a hacer algo presencial, siempre con los horarios de los estudiantes, pues es un poco así caos. Pero de profesorado también hubo soporte, hubo profesores y sectores que nos apoyaron mucho, incluso desde... Bueno, no sé, no quiero decir muchos nombres, pero no desde un poco, sí, a nivel de profesorado y gestión de organización, pues yo creo que estaba funcionando bien. Y a nivel estudiantil también, porque sí que al principio en Mundec nos costó más, pero cuando fuimos a la central también hubo bastante mejor acogida, como con muchos perfiles distintos de gente que estaba interesada. Creo que también en este caso estábamos arrancando en la UB, y creo que por el arranque, ¿no? Por el inicio, era muy prometedor. Estupendo. ¿Y qué nos dices tú, Javi, de la campaña? Sí, bueno, la acogida al final es como todo, ¿no? Hay a quien le encanta y hay quien como todo, pues lo odia y hace todo lo posible porque no puedas avanzar, ¿no? En general, yo creo que nos encontramos un escenario mucho más positivo del que nos habíamos imaginado cuando diseñamos la campaña. La diseñamos pensando pues un entorno y un contexto mucho más hostil y sin embargo no, fue muy bien acogida tanto por personas que ya compartían nuestras sensibilidades como por personas que no lo hacían, ¿no? Con otras asociaciones pues de otras temáticas, temática política, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente tienen esa sensibilidad, pero sí que es verdad que la han acogido como una reivindicación noble y a la que han apoyado en todo momento, ¿no? Esto un poco en el nivel estudiantil, sí podemos decir que generalizado ha habido un interés, ya sea en mayor o menor medida, pero no hemos encontrado un gran rechazo. Y sobre todo donde más nos sorprendió fue en las propias instituciones, en las propias universidades. Esperábamos, ¿no? Muy poco interés, muchas reticencias. Y por el contrario, en muchas de las universidades en las que hemos estado, por suerte nos hemos encontrado personas que están trabajando realmente con muchas ganas de cambiar algunas cosas, con muchas ganas de, desde sus posiciones,
con más o menos poder y más o menos capacidad de decisión, cambiar y aportar su granito de arena, ¿no? Por ejemplo, en la Pompeu pues ha sido maravilloso, en la UPC, en la Universidad de Salamanca, todo han sido puertas abiertas. Obviamente siempre encuentras dificultades o personas que no van a compartir o no tienen tanta sensibilidad como para sacarlo con la celeridad que nos gustaría, pero en general también, bueno, muy sorprendidas, podríamos decir, por la acogida también por parte de las instituciones. Estupendo, pues qué buenas noticias, la verdad. Me alegra escuchar eso. Y bueno, quería preguntaros también, bueno, desde vuestra perspectiva como activistas estudiantiles, ¿por qué pensáis que es importante que exista el activismo en las universidades, así en general, y en particular el activismo antiespecista o con esta mirada ética antiespecista? Si quieres, Marina. Bueno, ya he comentado un poco antes, ¿no? Como en las ideas básicas de por qué apareció, también está la idea, ¿no?, de que en las universidades se cuecen con muchas nuevas ideas y se genera mucho debate y mucha, en teoría, ¿no? Ya que pase o no pase, no sé. Pero que la idea es que sí, que desde las universidades pues, se genera mucho debate y mucho movimiento social. Pero además, que también es la idea que emprendimos mi compañera y yo cuando empezamos en ESLA para llevarlo a la OB, es que creemos también que el movimiento antiespecista necesita nutrirse de muchas disciplinas distintas, ¿no? Que no solo viene de la filosofía, que no solo viene de... Entonces necesitamos, o sea, queríamos como traerlo, por ejemplo, no sé, como el ejemplo de traerlo a Mundec, a psicología, era también hablar a las estudiantes de cómo su disciplina, ¿no?, podía ayudar al propio movimiento antiespecista. Entonces ya hacerlo desde las universidades, ¿no?, desde la gente que está creciendo, de cómo hacerlo en la universidad y cómo formarse ellas para luego participar también del movimiento una vez sean profesionales. Yo creo que es importante por esto. Estupendo. Sí, lo noto también desde, bueno, las propias personas que investigamos en la universidad y tratamos estos temas, aún nos damos cuenta que es algo que está emergiendo, pero que aún nos falta, ¿no? Y pienso que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Que ese camino debe ser de ida y vuelta tanto del activismo hacia dentro de la universidad como hacia afuera, porque si no, realmente se pierde un poco el sentido. Además, perdona, voy a añadir también, que supongo que si buscamos que el antiespecismo, ¿no?, o el veganismo sea parte de la normatividad social, creo que tiene que estar en todos lados. Y como igual hacen la campaña, ¿no?, del menú por el planeta, tiene que estar en la universidad. O sea, el veganismo tiene que ser algo normal. Yo puedo irme a la cafetería, ¿no?, y poder comprarme mi menú vegano y no tener, como pasaba en Mundec, que ir a buscar el que apareció el último año, el burrito vegano, que era lo vegano, el burrito vegetal que aún me hacían así con un poco de lástima, pues no, tiene que ser algo normal, tiene que ser algo normal. Ya dejamos de ser algo de lado, o sea, tenemos que formar parte de la normatividad. Sí. Yo poco más que añadir a Marina, yo creo que lo ha explicado perfectamente y solo pues, un poquito, ¿no?, que nos toca en Menú por el Planeta, un poco también exigir a las universidades este papel como institución pública de referencia que debe estar a la altura de lo que proclaman ser. Es decir, son universidades, son instituciones públicas que hace unos años declararon, por ejemplo, una emergencia climática y que pocas acciones hemos visto por muchas partes de ellas. Es decir, no, como decimos nosotras, no vale declarar la emergencia climática si no tomas acciones reales para frenarla, ¿no? Entonces, un poco también exigir que las universidades, como estas instituciones de referencia pública, pues sean capaces de estar a la altura de las reivindicaciones sociales, pues, bueno, de este siglo o de la realidad actual. Estupendo. Creo que también es muy importante, ¿no?, tomar ese papel activo de involucrarse como estudiantes dentro de la comunidad y demandar de esta forma activa, ¿no?, estas propuestas. Me parece que es una forma muy nutritiva de llevar estos retos adelante, ¿no?, y de generar diálogos y de generar también justamente estos cambios, ¿no? Quería preguntaros, ¿no?, sin caer tampoco en el fatalismo, pero un poco en este contexto pandémico nos hemos dado cuenta de que realmente los movimientos sociales se han visto ante desafíos, ¿no? De pronto ha habido cambios muy radicales en las formas o en las propias actividades y me gustaría saber de qué manera os ha afectado en vuestra actividad, pero también de qué forma habéis podido enfrentarlo, habéis generado pues, esos cambios, esas propuestas diferentes y bueno, también para que quizá otros colectivos, otras personas que nos escuchan puedan aprender de vuestras estrategias. Bueno, pues sí, no, empiezo yo, Pero... Sí. ya he tomado la dinámica de esta.
Pues, a ver, desde esa tenemos que admitir, creo, que la pandemia nos ha frenado bastante también, porque creo que no buscábamos ser como un organismo, digamos, una asociación virtual, no buscábamos tampoco la divulgación, buscábamos un poco ser un grupo físico, en parte, ¿no? Pues esto tampoco lo he mencionado, en parte queríamos ser como grupo de apoyo. No te imaginas, si tú tienes una inquietud así hacia el veganismo, el antiespecismo, lo que sea, pero tu entorno no hay esta presencia, ¿no? Todo el mundo, pues bueno, pues come carne, lo que sea, cuesta mucho más hacer el cambio. Si en tu día a día tú te vas a encontrar, ¿no? Que sales con los amigos o vas a la universidad, lo que sea, y no hay esta posibilidad, te cuesta mucho hacer el cambio. Pero nosotros queríamos ser también un poco este grupo de generar grupitos de veganos y veganas, ¿no? De poder normalizar esto en las universidades, de tener esta presencia física. Y todo lo hemos planteado un poco así. Entonces, en la pandemia, ya inicialmente, con la cuarentena y todo, nos paramos, porque tampoco sabíamos qué iba a pasar ni hacia dónde íbamos a ir. Y este nuevo curso, ya en septiembre, creo que también se sumó un poco el tema virtual y que cada una de nosotras teníamos, bueno, trabajos, yo empecé el máster, empecé a trabajar, pues también tenían otros proyectos y nos hemos quedado un poco frenadas porque no hemos sabido entrar en el mundo este virtual, tendría que ser todo virtual. Y ahora pues nos toca, ¿no? Un poco el volver a entender todo esto también para preparar el examen del año que viene. Esta vez ya, bueno, con un poco el aprendizaje hecho ya. Sí, sí, sin duda ha sido un contexto muy difícil. Desde Menú por el Planeta, por ejemplo, lo que hemos visto es que al final somos estudiantes que hacemos esto de manera voluntaria, altruista y en nuestro tiempo libre. Entonces habíamos dedicado mucho tiempo libre a diseñar una campaña que operaba en un contexto muy determinado, que de un día para otro se vio completamente revuelto y volcado y no fue fácil en este tiempo y con las dificultades sobrevenidas de esta nueva situación, pues enderezarnos, ¿no? Y ser capaces de, pues otra vez de absorber cuál era la nueva realidad y cómo actuar en este contexto que se nos había abierto y cuáles eran las nuevas oportunidades. Aún así, sí que creo que hemos podido seguir avanzando. No fue, como tú decías, todo catastrófico. Podemos seguir avanzando, encontramos la forma. También creo que se nos abrió, por ejemplo, una ventana muy interesante, que es que sobre todo las instituciones han asumido que todo lo que hacían de manera presencial también se puede hacer de manera telemática, lo cual ha sido mucho más sencillo acercar pues, la propuesta a universidades a las cuales de otra forma no habríamos podido ir, no nos podríamos haber desplazado físicamente y que de manera telemática pues, ha sido más fácil, más rápido y más llevadero. Esto, por ejemplo, ha podido ser un punto positivo que nos hemos encontrado con la pandemia. Y también quizás tengo la sensación personal de que ha habido personas que han despertado un interés que antes no tenían por movimientos sociales, ¿no? Que ha sido un golpe en la cara de decir, igual están pasando cosas e igual me tendría que preocupar por cosas que antes daba por hecho y que quizás pues no son así, ¿no? Entonces, también un poquito esa nueva sensibilidad que he visto en mí y en otras personas que ha sido derivada de la pandemia. Entonces, también cositas positivas para llevarnos. Total, estupendo, porque también, claro, realmente la vigencia de los problemas que afrontáis sigue evidente, ¿no? De hecho, creo que esto que comentas es muy buena noticia, ¿no? Que realmente este espacio o este cambio haya servido a mucha gente para repensarse sus relaciones con los otros animales, ¿no? Con la emergencia climática. Y bueno, eso también nos empuja y nos da esperanza, ¿no? Para continuar. Quería preguntaros ahora desde vuestra posición como activistas estudiantiles, ¿cuál es vuestra valoración de los movimientos antiespecistas y contra la crisis climática en la actualidad? Y bueno, quería preguntaros un poco como cuáles pensáis que son los retos y los desafíos que encuentran y cómo lo abordáis desde vuestro ámbito de trabajo. A ver, yo creo que es muy difícil, ¿no? Hablar del general de un movimiento. No sé, yo puedo hablar un poco de lo que vemos aquí, pero en general sí que creo que el movimiento antiespecista, igual que el de la emergencia climática, que esto ya lo hablará, supongo, más Javi, son movimientos que están creciendo, yo creo que están creciendo y cada vez tienen más presencia, o sea que es buena. Pero también, ¿no? Si hablamos de los retos y desafíos, yo creo que pasa con cualquier movimiento social, es que se puede tender a la polaridad. Entonces, o sea, polarizarse y a centrarse, ¿no? en un solo tópico, por lo cual un reto que yo considero que
que hemos visto que hay problemas es el tema de la interseccionalidad. Como que, ¿no? Pues si tú trabajas o si tú te dedicas a un tópico como sería el antiespecismo, tiendes, ¿no?, a centrarte solo en eso, a pensar solo en el tema de los otros animales y puedes incurrir en opresiones de otros movimientos, ya sea sexismo o sea racismo, en tus propias organizaciones o en tu día a día. Por lo tanto, yo creo que es súper importante que cada movimiento sea crítico consigo mismo y además tenga en cuenta, aunque no estén trabajando por una opresión concreta, aunque no estés trabajando con el feminismo, que tú seas feminista, ¿no? Y que tú seas antirracista, que tus bases sean así, para evitar eso, pues incurrir en opresiones sin querer, ¿no? Sin verlas, sin dejarte verlas. Entonces, siempre tener muy claro que tienes que ser crítica con tu propio movimiento, esta revisión, ¿no? Y tener muy claro que puedes hacerlo mal y aceptarlo y evolucionar. Estupendo, sí, esto es realmente importante. Y después os quería preguntar también un poco sobre esta visión que creo que los dos proyectos comparten de un poco de igualitarismo, de justicia social más amplia, ¿no? Pero bueno, si quieres responde tú, coméntanos un poco, Javi, tu opinión y después os pregunto más. Sí, no, muy de acuerdo también con Marina. Y otro reto, ¿no?, que creo que es muy importante es que al final, bueno, pues cada persona ve el movimiento de una manera, cada persona cree que se debe actuar de una manera, cada persona tiene su interpretación del movimiento, de la situación, de cuál debería ser el siguiente paso, ¿no? Y normalmente el gran reto es, bueno, ser capaces de entender que hay muchas visiones muy diferentes dentro de un mismo movimiento y no olvidarnos de cuál es nuestro objetivo, no perder de vista a dónde vamos en vez de cómo vamos, ¿no? Intentar ser capaces de unir todas estas personalidades en lo que realmente sea un colectivo que avance hacia un objetivo único, que no siempre es sencillo. Claro. Sí, desde luego es un reto muy grande Sí. y bueno, creo que es como un buen horizonte, ¿no?, para ir hacia él. Quería preguntaros también, porque bueno, es difícil no sacar este tema ahora que está tan de actualidad, el tema de vivotecnia y la experimentación animal, ¿no? Bueno, como teniendo en cuenta que también las universidades en las que nos encontramos, ¿no?, lo digo también como parte de la Pompeu Fabra, que estudio e investigo allí, bueno, son universidades que también promueven y realizan experimentación animal, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis del caso, de lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué posicionamiento tenéis? No sé si habéis trabajado este tema desde vuestros colectivos, sobre todo ESLA quizá, que Menú por el Planeta está más focalizado en este objetivo concreto. Bueno, cualquier reflexión al respecto será muy interesante. Bueno, de hecho sería muy interesante abordarlo desde ESLA, aún no se ha hecho, pero también es muy reciente, ¿no? Yo creo que aún estoy un poco... A ver, para empezar, yo creo que el caso en sí, ¿no?, como cual es impactante porque todos estos casos son impactantes. Lo que pasa es que en este concreto ha salido a la luz. O sea, todas sabemos que esta es una realidad que pasa en casi todos, bueno, no sé, no voy a decir, ¿no?, pero pasará en más laboratorios, que en todos los laboratorios hay tortura animal, que no... O sea, que ahora lo veamos no significa que solo haya pasado aquí. Además, como ya hemos visto, han salido como también críticas, ¿no?, de gente que lo comparte, que habla de ello con horror, obviamente, con las imágenes, pero que después luego se van y evidentemente pues siguen incurriendo en especismo cuando en su día a día, en comer carne, al comprar. Entonces, como que sí, que da shock ver todas estas imágenes, pues estas imágenes son algo que pasa cada día en la industria cárnica, en la industria de la leche, en todas estas industrias que incurren en la opresión animal. Por lo tanto, está bien que se visibilice esto y a través de esto también un poco concienciar de que va más allá, que no solo este caso. Sí, yo mi posicionamiento al final va a ser personal porque desde Menú por el Planeta pues no nos hemos posicionado porque, bueno, trabajamos en un ámbito diferente, pero bueno, mi posicionamiento personal es terror, ¿no? Diría que me sorprende, pero realmente no me sorprende haber visto que esto ha pasado. Sí que, bueno, pues creo que mucha gente ha sido también, pues, oye, que esto no solo pasa en países que no tal, esto pasa en España, esto pasa en Europa, porque uno está harto de escuchar, no, es que en Europa no se experimenta con animales y de debatir
absurdamente, ¿no? Ha sido también un poco de decir, no, es que esto pasa aquí, no es una realidad ajena y hay que hacer algo. O sea, claramente hay que hacer algo. No sé cuál es la solución, pero habrá que ir caminando hacia ella. Sí, yo creo que al final esto nos refleja, ¿no? que vivimos un poco en una ilusión de que se siguen unos estándares éticos. Es que no sé cómo decirlo, ¿eh? Pero bueno, se le pone este nombre, ¿no? Sello de bienestar animal. Exacto, ¿no? Que la gente se lo cree, yo que sé que se cree, pero se cree que obviamente, pues bueno, se hace bien y que los animales no sufren. Y tampoco piensa, yo creo que tampoco la gente no se da cuenta, que no quiero juzgar a nadie, evidentemente, ¿no? Pero bueno, tú te venden que hay bienestar animal y vale, pues ya está, te quedas con esa seguridad, pero de hecho son personas las que están a cargo de realizar esas acciones. Igual que tú puedes pensar, las personas que están a cargo en los mataderos, bueno, de realizar, ¿no? De matar a los animales, no se piensa en el estrés que también tienen esas personas y cómo esto afecta a cómo luego matan a esos animales. Entonces ahí, ¿no? Tú puedes tener unas normas de bienestar animal, ¿no? De ética, de los tratamos humanamente, pero esto luego no es verdad. Tú puedes poner la norma, pero luego la persona que lo hace tiene sus circunstancias personales, vive una presión increíble, igual que esta gente de los laboratorios. Al final, yo no sé, en el entorno que viven ya cada día está tan normalizada la violencia hacia estos animales, está tan normalizada que al final ya es como, bueno, no me importa, ¿no? Ya es por diversión, ya me río, porque ya no es un individuo. Es que es normal que esto pase si cada día estás incurriendo en esta violencia. Es normal que la persona se desensibilice. Entonces, sí, de hecho, probablemente... Sí, nada, que iba a comentar que lo que más me sorprendió es precisamente lo que tú dices, que, o sea, ya no tanto, obviamente me sorprendió y me aterrorizó lo que vimos ahí dentro, sino era, pues, esa actitud de las personas hacia lo que estaban haciendo, ¿no? Es un poco de sadismo, de parecer disfrutarlo al final, si estás disfrutando, haciendo sufrir y acabando con la vida de otros seres sintientes, ¿no? Entonces eso también me impactó mucho. Sí, totalmente, pero creo que esto que habéis comentado, ¿no? Del marco de excepcionalidad que se le está dando, creo que tiene que ver con justamente lo que dices, Javi, de ese sadismo, esa brutalidad o esas humillaciones explícitas, ¿no? que hacían estos trabajadores en concreto, pero que realmente estamos hablando de unos espacios, ¿no? Los laboratorios que son bastante opacos, yo diría, y bastante especializados, y realmente a nivel social pues es difícil quizá conocer cómo son esas prácticas ya incluso a nivel normativo y establecido, ¿no? Y creo que muchas personas lo desconocen y quizás si lo conocieran, ¿no? Tendríamos este debate mucho más sobre la mesa y quizá este caso está siendo en ese sentido como un toque para volverlo a poner sobre la mesa. Sí, quizás precisamente es el mismo problema, ¿no? Que ocurre un poco con los mataderos y con la industria cárnica. Al final es conseguir, ¿no? Esa separación de las personas de la realidad que pasa ahí dentro, ¿no? Entonces quizás, como yo veo, ¿no? Un paso del movimiento antiespecista es quizá romper con esta barrera de opacidad hacia pues, las prácticas en los laboratorios, hacia las prácticas en granjas y mataderos, ya sea a través de cámaras con acceso público, o intentar encontrar las formas, ¿no? de ir rompiendo esta opacidad para que, bueno, uno, sea más difícil hacer mala praxis y por otro lado que sea más fácil que la gente sepa qué pasa ahí dentro. Claro, es que sí, es lo que estás comentando los dos, también lo estás comentando Laura, que al final también hay que pensar de por qué hay esta opacidad detrás de estos lugares, ¿no? Detrás de los mataderos, detrás de los laboratorios. ¿Por qué es tan complicado sacar imágenes del interior si teóricamente se siguen estos estándares y todo está fantásticamente bien? Si es así, ¿por qué es ilegal grabar en un matadero? ¿Por qué es ilegal grabar en estos centros, ¿no? O sea, esto hay que cuestionárselo. Yo creo que sí, algunas nos las cuestionamos, pero luego todas entramos en shock cuando vemos estas imágenes. Es decir, bueno, como que falta un poco esta reflexión. Sí, absolutamente. Y realmente, bueno, ¿no? Como que este tipo de testimonio visual es la evidencia de que algo va mal y la respuesta que encontramos socialmente es como, quizá no está siendo tan accesible a todo el mundo, pero cuando las personas yo creo se permiten conectar con eso, quizá podemos tener conversaciones bastante serias, ¿no? al respecto. Pero bueno, nos están empezando a llegar preguntas, así que voy a seguir un poco con algunas de las preguntas que tenía para después ya escuchar las de las asistentes.
Quería preguntaros, bueno, en concreto a ti, Marina, porque creo que también es algo que nos han preguntado, ¿no? Y es similar a lo que tenía yo pensado preguntaros, es que, claro, las organizaciones universitarias tienen una característica específica, ¿no? Que es que están en un entorno bastante cambiante. Entonces, hay personas que ingresan cada año y otras personas que se marchan de la universidad. Entonces, bueno, quizá ESLA aún es bastante joven, pero ¿tú dirías que existe un relevo generacional en ESLA? O sea, como... Bueno, yo soy la segunda fase, es decir, yo soy un relevo, ¿no? Es decir, yo no entré de las primeras, yo vine Claro. después. Entonces, Ujú. sí que creo que hay, y de hecho, creo que nuestro proyecto que tendríamos que trabajar ahora, y que creo que bueno, vamos a trabajar en ello, es el de generar, ya no este relevo, sino ¿no? el conseguir que ESLA se mantenga por sí misma, el conseguir suficientemente gente para que esto funcione cuando o sea, los que hemos empezado ya no estemos. Porque es que va a ser un poco así, alguna ya va a empezar el doctorado, las otras, pues bueno, tienen cada uno sus proyectos y no podemos tampoco perder el mismo tiempo que antes. Entonces creo que también nuestro proyecto futuro es el generar esta base de gente, este relleno. Ujú. Estupendo. Y mira, justo nos ha llegado una pregunta. A ver, un momento. Es Alba Avilla, nos dice que es estudiante de la UB de biología y que le gustaría saber cómo se pueden organizar las estudiantes para colaborar con vosotras y hacer presión en la universidad sobre este tema. Creo que el tema era un poco lo que habíamos hablado de quizá la experimentación animal, pero supongo que igual se refiere al especismo en general. Y también quería preguntaros cómo habéis conseguido introducir Menú por el Planeta en la UPF. Entonces, si queréis empezar a responder por ahí. Pero tú, Javi, va, para variar. Vale. Bueno, pues en la UPF fue un proceso, ¿no? Que empezó contactando con las personas responsables, en este caso de sostenibilidad en la Pompeu, compartiendo con ellas de manera muy sincera la sensibilidad que teníamos, el problema que veíamos y la solución que habíamos diseñado, porque muchas veces, pues desde las asociaciones de estudiantes pecamos de quejarnos mucho y construir poco, ¿no? Entonces fue un poco balancear esta queja con una propuesta definida, clara, de qué creíamos que la universidad debería hacer. Y bueno, pues la universidad creyó que era oportuno, que iba en línea con todas las acciones en temas de sostenibilidad que ya estaba llevando a cabo, que era algo que era relativamente fácil de implementar. Y bueno, pues estas varias reuniones en las que concretamos todos los detalles, la Pompeu puso en marcha la maquinaria para que al final las cafeterías, que son empresas subcontratadas normalmente, pues tuviesen que ofrecer este menú 100% vegetal todos los días. Y bueno, la primera pregunta no sé si iba dirigida a los dos, más a Isla, pero bueno, si el tema es más cómo contactar con Isla también bueno, para formar parte y para luego desde aquí presionar a las universidades, a nosotras siempre nos puedes contactar por las mismas redes, yo creo, incluso por la página web de Isla. En el Instagram está todo, o sea, es fácil de encontrarnos y de ahí mismo podéis contactar. También yo creo que si conseguimos que haya gente en como todas las facultades, una cosa que sería interesante, que ya nos habíamos planteado, es también ser un poco ese órgano de recibir las quejas, ¿no? Porque si hay algún tema de profesorado, de lo que sea, que incurre en este especismo bueno, que llega a ser bastante molesto, también puede ser un poco las mediadoras para conseguir este cambio a nivel como individual, ¿no? De cada profesor, de cada facultad. Yo creo que también incurriendo en hablar con profesores y profesoras concretos también se puede generar un cambio a nivel de la facultad. Ya cómo crear un cambio para que toda la facultad deje de tener pues, los laboratorios estos, ya yo creo que es algo de mucha presencia y mucho tiempo y ser muy molestos un poco. Justo nos está preguntando de nuevo Alba que en qué facultad está Menú por el Planeta. ¿En qué facultad es? Bueno, sí, en la UPF está en todos los campus, tanto en Poblenou como en las dos cafeterías de Ciutadella como en Campus Mar. Aunque actualmente creo que las cafeterías están cerradas, si no me falla la memoria. Y quizás se refiere a la UPC, creo que es el campus de Besós, no estoy seguro, de la EBE, que es la escuela, son las siglas de una escuela dentro de la facultad. Y allí será donde se empezará el 22 de abril hasta final de curso,
para luego, cuando en septiembre esperemos que se pueda retomar un poco más la actividad in situ en las cafeterías y haya más movimiento, poder ir y seguir ampliando a más cafeterías. Estupendo. Genial. Y se me ha ocurrido ahora, me he acordado, Marina, que igual esto os parece interesante en ESLA. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, había también campañas para informar a los estudiantes de psicología. No sé si tú tuviste que realizar experimentación animal, pero bueno, en la Autónoma de Madrid, y había campañas para informar a los estudiantes cómo podían no experimentar, o sea, objetar la experimentación en la parte práctica de las universidades, en las carreras en las que esto se realiza. Digo que quizás es algo que se puede explorar también. Sí, es verdad. Yo creo que lo vi en unas jornadas en la Facultad de Biología de hace unos años, no me acuerdo ya, que también lo hablaban desde veterinaria y había gente que lo veía, o sea, como que lo explicaban cómo lo habían hecho ellas, ¿no? Para poder no hacer la base de la experimentación. La verdad es que sí, es un tópico que podríamos... a ver, en psicología sí que experimentas sobre todo con peces, o sea, hay el laboratorio de ratones, pero hay peces ahí, con lo cual también experimentas que no los tocas y tal, pero sí que estás ahí, haces algunos experimentos. Con lo demás, yo no me ha tocado hacer nada, pero bueno, sí hay gente que trabaja ahí y hay gente de otras facultades que sí que se encuentra con eso, sobre todo en biología y veterinaria, que sí que les toca vivirlo. Exacto. Sí, pues genial. Esperemos que nos estén escuchando y se pongan en contacto con ESLA y podáis trabajar esta... Sí. Mira, tenemos una pregunta también para cada una de vosotras en la que os preguntan cómo os hicisteis veganas y veganos. Vosotras, personalmente, si nos queréis contar. Vale. Venga, dale. ¿Y yo? Por ejemplo. A ver, es que estas historias son como muy largas, ¿no? Yo no creo que haya como un día en el que me hice vegana. No creo. Yo creo, se lo digo así como corto, yo creo que yo siempre he sido vegana, lo únicamente es que hubo un momento en que empecé a ser coherente conmigo misma. O sea que en mi vida yo lo he llegado siempre. Yo toda mi vida de pequeña no mataba ni un bichito, todos los animales eran, ¿no? Los otros animales fantásticos, yo iba por el campo, me paraba pues a cada hormiga, como súper así. Siempre he sido un poco así, pero cuando estaban en mi plato, pues yo no veía que era un animal, ¿no? Y simplemente sí que es verdad que cuando me fui de Erasmus, me fui a Finlandia, y hoy estaba, pues había dejado los lácticos también un poco, estaba como, en mi cabeza estaba la transición, pero faltaba, ¿no? Como hablábamos antes, que en mi entorno esto no se daba. Entonces, para mí era como un cambio que me faltaba ese empuje social, creo. Y cuando me fui a Finlandia, ahí me hice, o sea, mi grupo de amigos, que éramos tres, los dos eran veganos, y yo era la que estaba ahí a medias, y en Finlandia era muy fácil, muy fácil. En todos los supermercados tenías el queso vegano, las hamburguesas veganas, la facultad de ahí casi todo era vegano, teníamos unos menús veganos enormes, o sea, era como, fue muy fácil y dije, bueno, ya se me acaban las excusas, ya está, ¿no? Y ya está. Y ahí me sentí que estaba siendo coherente conmigo misma. Y ya, fue como, por fin soy yo. Estupendo. Muchas gracias. Yo por mi parte fui vegetariano durante aproximadamente un año, pues porque comencé, ¿no? Esta sensibilización en el tema, sobre todo por un muy buen amigo. Y cuando vine a la universidad salí de mi casa y me mudé para estudiar aquí en Barcelona. Bueno, pues me fue mucho más fácil hacer el cambio, ya dependes únicamente de ti mismo. Entonces, bueno, pues es diferente y pude dar este paso. Sobre todo, tengo que darle el reconocimiento fue justo después del curso de Ética Animal y Activismo del CAE, que creo que justo será ahora dentro de poco, a ver si hay alguien viéndolo y le interesa, pues probablemente sea un curso muy guay. Y ese fue como mi empujón definitivo, tanto al veganismo como al antiespecismo como al activismo. Estupendo, qué ilusión. La verdad que es muy emocionante para nosotras saber que el curso ha podido ayudar, ¿no? a este proceso. Mira, os comento una pregunta que tenemos de Erika, que nos comenta que es estudiante de psicología en la UOC y se pregunta cómo puede sobrellevar o lidiar, ¿cómo puedo sobrellevar o lidiar con mi doble moral de ayudar a algunos animales y comerme a otros hasta el día de mi transición alimentaria? Y
bueno, dice que muchas gracias, que disculpéis que no he podido llegar antes a la charla, pero bueno, si tenéis alguna idea, quizá Marina, como tú también estudias psicología, si tienes alguna reflexión al respecto. A ver, entiendo que no puede hacer la transición ahora, pero que ella quiere hacerla como en algún futuro. Yo creo que si tú ya sabes, ¿no? Le hablo, no sé, hablo de tú. Si ya sabes que estás en este proceso y que realmente es lo que quieres hacer, piensa que con cada pequeño cambio, cada reducción que tú hagas, cada paso ya es una gran ayuda en realidad, ¿no? Con cada pequeña acción ya estás generando un cambio muy grande, porque al final, bueno, es que al final se trata de eso, se trata de pequeños pasos. Así el hecho de no comer carne es un pequeño paso en general, ¿no? Pero produce una reacción muy grande. Yo creo que tienes que pensar que todo lo que haces lo haces bien. Tú lo haces como, todos los pasos son geniales. O sea, de no hacer nada, hacer una cosita ya es algo genial. Entonces, como que no lo vea como un problema que no pueda hacer el cambio ahora, ¿no? Que al final no es eso también, perdón, ahora voy a sacar otro tema que tal vez no tiene mucho que ver, ¿no? Pero que al final también hay esta imposición de, que yo lo entiendo, ¿no? Que para mí, pues, ¿no? Y para nosotras, el tema de la opresión animal no hay un vegetarianismo, hay una eliminación en ese sentido, ¿no? Pero que no se puede obligar a todo el mundo a hacerse vegana porque ahí cada uno tiene sus circunstancias y en cada parte del mundo y en cada región también se puede hacer lo que se hace. O sea, si tú puedes, hazlo. Si no puedes, pues haz lo que puedes. ¿No? Al final es eso. Si no puedes, haz lo que puedas. Nadie te va... O sea, es que se trata de eso. Al final no vas a sacrificar de tu vida y morir en algún rincón solamente porque no. O sea, tú también eres un individuo con todo ¿no? El derecho de ser feliz, de hacer todo lo que puedas. Entonces, si ya estás haciendo lo que puedes, no te exijas más. Genial. Pues no sé si Javi querías decir algo, pero igual tengo una pregunta que creo que hila bastante bien con esto que comenta Marina, ¿no? Y era en particular para Menú por el Planeta, porque en vuestra campaña combináis argumentos y mensajes, ¿no? Que mezclan la salud humana, el respeto a los animales no humanos y también pues las cuestiones medioambientales, ¿no? En lo relativo a la emergencia climática. Entonces, quería preguntarte un poco, Javi, ¿qué beneficios habéis encontrado en vuestra campaña de combinar este tipo de argumentos a la vez? Y bueno, también si nos quieres comentar qué acogida está teniendo en relación a los diferentes ejes. Si crees que se percibe como un todo o quizá hay más atención debido a la emergencia climática o más atención debido ahora con el tema de la pandemia a la parte de salud o hay una preocupación antiespecista. Bueno, coméntanos un poco cómo lo ves tú. Qué buena pregunta. Pues lo bueno de tener tres ejes es que al final cuando hablas con una persona, si hay uno de esos tres ejes que, pues por lo que sea, le hace más especial ilusión o está más sensibilizada o lo que sea, pues va a ser más fácil que te escuche y que entienda lo que estás haciendo. Puede que otro eje no lo comparta, pero que sea más fácil pues no encontrarte un bloqueo de repente, ¿no? Además, creemos, bueno, pues que si estas tres partes forman parte del impacto que tiene adoptar una dieta 100% vegetal. No es porque lo hagamos para engañar a nadie, es porque si hacemos esta medida, si adoptamos un menú 100% vegetal, va a ser más saludable, va a ser más ético porque no nos estamos cobrando la vida de nadie y va a ser más sostenible porque los datos nos muestran que una dieta 100% vegetal tiene un menor impacto climático que una dieta animal, ¿no? Entonces, bueno, pues saber jugar con estos tres te va a facilitar que distintos oyentes se sientan pues interesados en la campaña, ¿no? Y con respecto al interés, pues podemos decir que es proporcional un poquito a lo que es cada movimiento a día de hoy. Probablemente el que más atención se está llevando es el de la crisis climática, sobre todo crisis climática y Agenda 2030 encaja muy bien con varios de los objetivos que presenta la Agenda 2030, en la que trabajan muchas instituciones. Entonces, probablemente cambio climático y Agenda 2030 sean los dos ejes más importantes. También uno que está siendo pues muy importante es enseñar a las universidades que tienen un problema de inclusividad en sus campus. Es decir, que hay gente de su comunidad universitaria que no puede comer en la universidad.
Más allá de la salud, esto también es del eje, digamos, personas, es muy importante. Es decir, tú como institución no te puedes permitir discriminar a un grupo de estudiantes porque han decidido llevar una alimentación más sostenible y más ética. No, esto no puede ser. Entonces, esto también está siendo muy importante y, por supuesto, luego te encuentras a gente bueno, pues que comparte la importancia de una alimentación 100% vegetal para no causar daño a otros seres sintientes. Estupendo, pues con ese abordaje múltiple seguro que llegáis muy lejos. Bueno, ya estáis llegando, ¿no? Pero aún más. Esperemos. Y sí, seguro que sí. Y bueno, en ESLA también quería preguntarte justo, Marina, porque tú también trabajas particularmente, ¿no? Desde los feminismos, desde el tema feminista. Y yo sé que, por lo que he leído en vuestra página, en vuestras redes, pues vuestro enfoque es de igualitarista, ¿no? De justicia social. Bueno, ¿por qué para vosotras es importante que los animales no humanos también sean incluidos bajo esta idea de justicia social? Yo creo que la pregunta es ¿por qué no deberían ser incluidas? ¿No? Evidentemente, nosotras tenemos esta perspectiva antiespecista, por lo cual no diferenciamos, no diferenciamos en cuanto a valor moral a los otros animales y los animales humanos. Somos todos animales, todos tenemos las mismas necesidades de supervivencia, de vivir, de evitar el dolor, con lo cual nosotros hablamos de justicia en mayúsculas. De justicia social incluye, ¿no?, todas las opresiones que se dan en esta sociedad, con la cual la opresión hacia los otros animales es una opresión muy grande, muy grande. Hay muchísimos sufriendo, por lo cual, bueno, pues sí, vemos que tiene que estar presente, es que es algo que se da cada día, se da muchas veces en cada día, en cada acto pequeño que hacen muchísimas personas, por lo cual tienen que estar incluidas. No sé. No tengo... Sí, yo lo veo así de simple, ¿no? Tienen el mismo valor moral, sienten, quieren, ¿no? Anhelan, por lo cual hay que tenerlas en consideración. Por supuesto. Genial. Pues quería preguntaros también si estáis en contacto con otras agrupaciones estudiantiles en Cataluña, en el Estado español o incluso a nivel internacional. Ha habido algunas colaboraciones, sí que ha habido como puntualmente, sobre todo al principio, cuando estaba en la OPF, pero no, así como de normal, no tenemos colaboración. No, porque además, no sé, a nivel antiespecista, pues tampoco como, no voy a decir que somos la única, pero no conozco tampoco así como organizaciones que se dediquen como solo a esto a nivel universitario, ahora, aparte de Menú por el Planeta y eso. Pero bueno, sí que ha habido pues participaciones en algunos actos o colaboraciones al principio con alguna universidad de Madrid. Y supongo que en el futuro, pues sí, en cada proyecto que nos encuentre, pues sí. Estupendo. Y Javi, vosotras con Menú por el Planeta quizá un poquito más, ¿no? Sí, por nuestra parte, como comentaba antes, al final la naturaleza es que sean las propias asociaciones de estudiantes de las distintas universidades quienes articulen realmente esta adopción, porque son ellas quienes entienden pues qué está pasando allí, quiénes son las personas en cargo con las que hay que hablar, muchas incluso ya las conocen, entonces pues la confianza personal ayuda mucho en estos casos. Entonces sí que todas aquellas universidades a las que vamos estamos en contacto con mínimo una asociación de estudiantes. Estupendo. Sí, yo creo que también este tipo de redes, ¿no? Más allá de que la campaña tenga este carácter estatal, pues pueden ser las que fortalezcan y permitan en la práctica llevar a cabo la campaña, ¿no? Estupendo. Pues bueno, ya estamos llegando al final de la CAE Talk y tenemos también una pregunta y comentario de Alba, de nuevo, que nos comenta que se están organizando unas cuantas para informarse sobre el tema de bioética en experimentación de laboratorios para cuestionarlo en su facultad. Dice, realizamos bastantes prácticas de laboratorio con animales. Y os pregunta, ¿vosotras conocéis a alguien especializada en el tema sobre este tema para contactar con ella? Para saber un poco más a nivel científico cómo sufren los animales o a nivel psicológico y ético. A ver, información de esto, yo creo que en la web del CAE se pueden encontrar también artículos y cosas, pero si tú buscas, para artículos de la sintiencia, del sufrimiento animal, es esto, ¿no?, lo que están preguntando también. Sí, bueno, como si conocéis expertas que trabajen en el tema de experimentación animal en concreto.
Bueno, yo creo que aquí hay, en Cataluña, también en Barcelona, tenemos gente que se dedica un poco, pero ahora mismo, así como nombres, en el tema de la experimentación animal. Yo sé que la Bueno, doctora Fabiola Leighton, por ejemplo, ha sí, escrito un libro, Los animales en la bioética, y yo creo que ella trabaja, es como un referente en este tema que podría seros útil. sí, sí, Salva. Sí, tú sabrás más que yo, creo, ¿eh? Laura, en este caso. también quizás Daniela Romero desde el ámbito Ah, más de la sí. psicología Ujú. y se me viene a la cabeza también Adrià Voltas desde Adriana, el lado sí. más puramente científico de la sintiencia. Claro, él te sabe explicar muy bien todo el tema de la sintiencia, incluso él hace, bueno, también hay un poco de experimentación en animal, ¿no? Pero con el mínimo daño, porque él también trabaja un poco con esto. También sería interesante con Adrià Voltas, ¿no? Porque se puede ver también un poquito, un modelo distinto de experimentación. Ujú. Pues bueno, estamos ahora sí llegando al final, pero tengo otra pregunta antes de dejaros marchar. Nos preguntan para Menú por el Planeta si colaboráis con FEUMBE, que sería como la Familias Unidas por un Menú Vegano Escolar. Bueno, si colaboráis con ellas de alguna forma y cómo. Les conocemos, tenemos, bueno, tenemos un contacto por redes sociales, incluso, bueno, pues en nuestro feed hay algún post de apoyo de su campaña y de la suya hacia la nuestra. Eh, y todo lo que ha sido posible nos hemos echado una mano, pero sí que es verdad que al final pues es muy diferente la reivindicación en colegios, sobre todo por cómo funcionan pues cómo funciona todo no podemos, por ejemplo, unificar las campañas, ¿no? Entonces sí que nos ayudamos en todo lo que es posible, nos apoyamos, pero cada una va por su lado luchando por conseguir sus objetivos. Ujú. Estupendo. Tenemos aquí otra pregunta. Nos pregunta Antoni Talarn, ¿qué pensáis de las campañas de bienestar animal que llevan a cabo algunas empresas? Que no deberían llamarse de bienestar animal, ¿no? Simplemente. A ver, sí, evidentemente, ¿no? O sea, el bienestar animal es una falacia, ya lo sabemos. Que también podemos considerar, ¿no? Que el bienestarismo es una fase previa a conseguir pues, la abolición, en ese sentido, del abuso hacia los otros animales, pero que es un poco como el greenwashing, ¿no? Es como a muchas empresas es como lavarse la cara y poner que tienen bienestar animal cuando en realidad, bueno, vemos lo que pasa, ¿no? Que hay una etiqueta puesta y que en realidad en el interior no se da nada de eso. No sé de qué campañas exactamente está hablando, pero si hablamos en general, pues muchas veces hay una inquietud social, ahora se ve mucho el veganismo y tal y cual, pues voy a dar una buena imagen a mi empresa, voy a decir que hago todo esto, hago algunos pequeños cambios, pero la realidad es que es lo mismo que el bienestar animal, tú puedes ponerte la etiqueta, pero luego lo que pasa dentro ya, ¿no? No tiene nada que ver. Es un poco hacer el símil con lo que reivindicamos desde este Menú por el Planeta, es decir, no vale de nada hacer declaraciones si no vienen acompañadas de acciones concretas. Es decir, Sí. me parece súper guay que tú te pongas un sello de bienestar animal, pero si esto no viene acompañado de medidas reales que sean capaces de certificar, al menos a día de hoy, asumiendo que de un día para otro no vamos a acabar con el uso de animales para alimentación, que sean capaces de realmente aumentar su bienestar dentro de nuestras posibilidades, pues no voy a decir bienvenido sea, pero bueno, al menos algo sería, ¿no? El problema es que la mayoría de estos sellos no vienen realmente acompañados de acciones que impacten sobre el bienestar de los animales en cuestión. Exactamente. Estupendo, chicas. Pues yo creo que hemos recopilado un montón de información, hemos tocado muchos temas. No sé si os quedáis con ganas de comentar alguna cosa más antes de cerrar, por vuestra parte. Bueno, mira, yo si quieres, ya lo digo aquí, así la gente que nos esté escuchando, si hay alguien que le interesa, ¿no? Formar parte de eso en algún futuro, que contacte por las redes y también que esté atenta a las redes, porque yo creo que dentro de poco pues vamos a lanzar, bueno, se está cociendo, ¿no? Un poco esto, pero también algunas como jornadas virtuales, algunas charlas virtuales también, como para aquellas que quieran ser nuevas miembros de ESLA y para las que no, también haremos alguna cosita, espero. Pero principalmente, sobre todo aquellas que quieran formar parte de ESLA, que estén atentas. Estupendo. ¿Y para apoyar y colaborar con Menú por el Planeta, Javi?
Sí, pues también en redes, Menú por el Planeta, el por es una X, o sea, Menú X el planeta, o a través de nuestra web menuporelplaneta.org podéis contactar con nosotras y rápido contestamos, ¿vale? Y si sois de alguna universidad y os gustaría coordinar un poco este menú 100% vegetal, pues estaremos encantadas de echaros una mano en todo lo que podamos e intentar sacarlo adelante en todo lo que esté en nuestra mano. Y ya solo también, por cerrar por mi parte, daros las gracias al CAE y a todo el mundo que nos ha estado viendo y sobre todo mucho ánimo a toda esa gente, como no recuerdo su nombre, que puede estar iniciándose en el antiespecismo, en el veganismo, en la defensa de los animales, lo que sea, mucho ánimo. Poquito a poco, no hay prisa y os animo realmente a adentraros en el mundo del activismo porque pues, se viven cosas muy bonitas, así que nada. Estupendo, pues con este final nos quedamos. Bueno, no sé si Marina querías decir algo. Sí, quería repetir las palabras de Javi, más que nada, ¿no? Pues muchas gracias a todas y muchas gracias por esta charla y a las que estáis aquí oyéndonos, que no os vemos las caras. Pero bueno, que muchísimas gracias, es que ha sido pues, un placer estar aquí. Y lo mismo, que mucho ánimo a todas, aquellas que hacéis todo lo que podéis. Y que el activismo puede ser, ¿no? Puede tener sus cosas duras, pero que nada es muy gratificante. Estupendo, sí. Es la única alternativa que tenemos, ¿no? Ante este panorama lleno de opresiones y violencias. Pues muchísimas gracias por presentarnos vuestro ejemplo y vuestros proyectos esperanzadores. Y nada, esperamos seguir encontrándonos muy pronto. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias.